Durante su intervención en la 69ª Asamblea General de la ONU, el canciller ruso, Sergei Lavrov, ha denunciado la postura de la Alianza Occidental liderada por Estados Unidos, consistente en decidir por todos lo que está bien y lo que está mal. El jefe de la diplomacia rusa se refirió a la costumbre de Washington de utilizar la fuerza militar de forma unilateral en cualquier lugar para defender sus propios intereses. La intervención militar se ha convertido en la norma, agregó, recordando que eso es así pese a que todas las operaciones militares libradas por Estados Unidos acaban con un resultado deplorable. Lavrov subrayó que el propósito de las diferentes revoluciones de color y de otros proyectos destinados a cambiar regímenes indeseables es provocar el caos y la inestabilidad. El ministro ruso denunció que hoy Ucrania se ha convertido en la víctima de dicha política arrogante y que la situación que se vive ahí ha puesto de relieve profundos y sistemáticos vicios de la arquitectura existente de la zona euroatlántica. Occidente tomó el rumbo hacia una organización vertical de la humanidad bajo sus estándares no inofensivos, dijo Lavrov. A su juicio, tras proclamar la victoria en la Guerra Fría, Estados Unidos y la UE buscan ampliar su espacio geopolítico bajo su control sin contar con los intereses legítimos de todos los pueblos de Europa. El hecho de que la OTAN opte por la retórica hostil y la reducción de la cooperación con Rusia, incluso en detrimento de sus propios intereses y el desarrollo de la infraestructura militar cerca de las fronteras rusas, ha puesto de manifiesto la incapacidad de la alianza de cambiar su código genético originado en la Guerra Fría. Lavrov subrayó que Estados Unidos y la Unión Europea apoyaron el golpe de Estado en Ucrania justificando cualesquiera fueran las acciones de las autoridades autoproclamadas de Kiev, que optaron por la represión violenta de aquella parte del pueblo ucraniano que rechazó los intentos de imponer a todo el país órdenes anticonstitucionales, que quiso defender sus derechos a mantener su lengua materna, la cultura y la historia. De acuerdo con el ministro ruso, fueron estos factores los que obligaron a la población de Crimea a celebrar el referendo de autodeterminación. A lo largo de todas las etapas de la crisis ucraniana, opina Lavrov, se han producido intentos de distorsionar la verdad. El ministro recordó que no se hace nada para identificar y castigar a los culpables de los acontecimientos sangrientos de Maidán en febrero pasado, ni de los asesinatos en Odessa, Mariupol y otras regiones de Ucrania, y que se demora la investigación de la tragedia del Boimalasio. El titular de la diplomacia rusa aseguró que Rusia está dispuesta a seguir apoyando activamente la búsqueda de una solución política, si bien reiteró que debe quedar claro que lo hacemos por el bien de la paz, la tranquilidad y el bienestar del pueblo ucraniano, y no para satisfacer ambiciones de algunos. Según él, los intentos de ejercer presión sobre Rusia para obligarla a rechazar sus valores de verdad y justicia son absolutamente inútiles. ¿Por qué no adoptar una declaración de la Asamblea General sobre la no injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos, sobre el no reconocimiento de un golpe de Estado como método de cambio de régimen? Propuso Lavrov. Llegó la hora de excluir por completo de la comunicación internacional los intentos de presión ilegal de unos estados sobre otros, agregó el ministro, subrayando que el hecho de que las sanciones carecen de sentido y son contraproducentes lo evidencia el embargo estadounidense contra Cuba. Estados Unidos sigue obstinado en tropezar en la misma piedra que en los años 80, cuando coqueteaba con el Islam político. Mientras apoya a rebeldes seculares sirios que, de facto, no existen, sigue cooperando con promotores del yihadismo. La respuesta estadounidense a la amenaza que representa el grupo Estado Islámico, es tardía y lógica, opinó el presidente del Instituto Ruso de Oriente Próximo, Dmitry Satanovsky, en el semanario _VPK_. Las acciones de Estados Unidos intentan combinar la lucha directa, que ha resultado ineficiente contra un enemigo muy peligroso, con viejas especulaciones geopolíticas, como la necesidad de derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad. A la vez, Estados Unidos sigue cooperando con los principales patrocinadores del terrorismo islamista, Qatar y Arabia Saudita, como en los años 80, cuando Estados Unidos se contraponía a la URSS y durante su guerra en Afganistán, cree el experto. Según él, para que la campaña contra él sea exitosa, esta no solamente necesita una operación terrestre, sino que dicha operación tiene que contar con fuerzas que excedan en 3 veces a las de ley. Sin embargo, Estados Unidos, en vez de enviar sus tropas a Irak y Siria, lanza ataques aéreos y está formando una coalición con sus aliados en la zona. El problema es que la coalición no se parece en nada a lo que realmente se necesita, es más, no tiene intención alguna de ser algo así, porque cada miembro persigue sus propios objetivos, escribe el autor. De esta forma, la posibilidad de victoria de la coalición sobre ley queda fuera de la agenda, concluye. Ahora en Siria existen solo 2 fuerzas capaces de luchar contra el ley, opina Satanovsky. La primera es el ejército sirio, que efectúa ataques aéreos exitosos contra el ley, pero falla en los combates sobre el terreno. La segunda fuerza es el Frente al-Nusra, es decir Al-Qaeda, que lucha tanto contra el ley, como contra el gobierno. Obviamente,
Obama no puede apoyar a Al-Qaeda, pero en vez de ayudar al presidente Assad, apoya a un tercer actor, a los rebeldes laicos sirios. Haciendo esto, Obama no entiende que el Ejército Libre Sirio, ELS, que ha luchado contra Assad en los últimos años, ya no existe de facto, como tampoco existe ninguna otra oposición secular, explica el experto. Y la causa principal de la descomposición de ELS radica en el hecho de que sus patrocinadores occidentales economizaron sus recursos, limitando su apoyo tanto en la fundación de campos de entrenamiento, como en su promoción política, incluyendo la campaña mediática en los medios de comunicación internacionales. El resultado es que sus destacamentos más aptos para el combate se unieron a los islamistas, mientras que, a diferencia de Occidente, ni Qatar ni Arabia Saudita reparan en gastos para apoyar a los islamistas, sostiene Satanovsky. Las conclusiones que podemos sacar son descorazonadoras, concluye el autor. Según él, o Estados Unidos miente deliberadamente cuando dice que apoya solamente a los rebeldes seculares y lo que en realidad quiere es apoyar a unos islamistas contra otros, en cuyo caso las consecuencias para la seguridad internacional podrían ser impredecibles, o bien Obama se ha equivocado o, aún peor, vive en un mundo imaginario. En este caso conjetura el analista la incompetencia de los líderes político-militares del país más rico e influyente del mundo contemporáneo habría alcanzado el límite,